Primero quiero dar gracias al Señor por estar acá. Contento de poder ver esta congregación linda. Veía a los jóvenes trabajando, y donde hay juventud siempre hay dinamismo, siempre hay una energía distinta. Bendigo al pastor Moisés también. Sé que es su congregación la que está apoyando acá la obra en este lugar del vagón. Bueno, ya se mencionó mi nombre es Víctor Mancilla Igor. Yo vengo de la localidad de Queble, novena región, es una zona costera, de Valdivia hacia el norte, entrando a la novena región. Y allí estoy pastoreando una obra del Señor. Así que también, a medida de lo que uno se puede hacer, viene de tiempo en tiempo, a tratar de hacer algo por esta noble causa que es predicar el Evangelio del Señor. Quiero ser muy honesto, hoy día no vengo por todo, vengo por uno. No sé si esa persona está sentada acá o no, pero de todas maneras el Señor, esta palabra que voy a compartirla, de seguro también quiere bendecir a todos ustedes. Creemos en un Cristo que es un Dios de poder, un Dios de milagros. Yo puedo hablar de muchos milagros, pero como dijo mi hermana, no quiero ser yo hoy día, sino quiero hablar del Señor Jesucristo. Quiero compartir la palabra del Señor en breves minutos, porque acá el tiempo es oro. Y ese pasaje que voy a leer está en Lucas capítulo 17, el versículo 11 al versículo 19, y en la Biblia, en la mayoría, lleva por título 10 leprosos olimpiados, aunque yo el mensaje hoy día le he puesto volver a Jesucristo, volver a Jesús. Lucas, el Evangelio de Lucas, el capítulo 17, versículo 11 al 19. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se postraron de lejos y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Ponemos un momento con la palabra del Señor. Padre, te doy muchas gracias a través de Jesucristo, nuestro único Señor, por la oportunidad que me da, Señor, de predicar tu palabra. Yo te pido, Señor, que uses mi vida. Pongo a tu disposición todo lo que yo pueda saber que te sea útil, Señor, en mi vida. Lo pongo a tu disposición para que me uses para predicar esta hermosa palabra, el Evangelio de la salvación. Señor, sabemos que si no es por el Espíritu Santo que convence al mundo de pecado, nuestras palabras serían humanas y sin destino. Pero confío en aquella gracia que el Espíritu Santo activo está entre nosotros hoy, no solamente en nuestros corazones, sino moviendo también, Señor, el corazón de aquellos que necesitan esta palabra. Gracias, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento. Le agradezco por su disposición. Quiero tomarme más o menos 15 minutos, porque las predicaciones evangelísticas generalmente no son intensas. Yo siempre lo digo que me paro en este lugar, no soy un gran evangelista. En realidad ni siquiera soy evangelista. Pero con la ayuda del Señor hacemos obra de evangelista, como Pablo le pidió a Timoteo. Hermanos, amigos que están en este lugar, ustedes se han percatado que en la Biblia a veces Jesús decía: tu fe te ha sanado,
pero a otros les decía, tu fe te ha salvado. Existe una diferencia muy grande. A mucha gente Cristo sanó. Y ser sanado, un milagro, yo lo digo categóricamente, lo puede recibir cualquiera, un salvo o un no salvo. Pero qué importante es que no nos quedemos simplemente con el aspecto físico, material de lo que Dios puede hacer en nosotros, sino que hay algo más profundo, que es la salvación del hombre. Y cuando Cristo declara a un hombre salvado, esa palabra vale más, y mucho más que le dijera sanado, adinerado, bendecido. Habían dos cosas que uno no debería hacer en el pueblo de Israel, en el contexto histórico en que estamos nosotros basándonos en el pasaje. Uno, ser samaritano, y segundo, ser leproso. Los samaritanos, no quiero hacer una teología del samaritano, pero básicamente eran unos mestizos, despreciados por los judíos. Los leprosos, se entiende que ellos tenían una enfermedad que era pegativa, y yo quiero hablar un poco acerca de esta enfermedad. Cuando una persona contraía la lepra, hermano, era una enfermedad terrible, no solamente por el aspecto físico en el cual quedaba un leproso, sino que también porque la lepra tenía una connotación de ruina social. Me explico, cuando un padre quedaba leproso, no podía abrazar nunca más a sus hijos. Nunca más le iba a poder dar un beso a su esposa. Porque la lepra era contagiosa, esa enfermedad lo separaba de la familia, lo aislaba de la sociedad, lo convertía en una persona que no podía tener una vida pública. Había un lugar especial donde habían como asilos de leprosos, que en realidad eran básicamente cuevas donde ellos se refugiaban y donde los familiares iban y les dejaban comida, y quizás muchos de ellos de lejos los saludaban. Quizás este hombre preguntaba: ¿cómo está mi hijo? ¿Cómo está fulano de tal? Y la otra persona de lejos le respondía: está bien, estuvo un poco enfermo, ha estado un poco resfriado, te manda saludos. Pero era todo. Era todo. Ahora, hermanos, hoy en la sociedad siguen habiendo discriminaciones en el sentido de que hoy día, como ya lo decía también la hermana que me antecedió, una sociedad que se ha vuelto egoísta, egolátrica, egocéntrica, separatista en niveles socioculturales. Hoy día nosotros estamos en un lugar donde hay muchos leprosos hoy día, donde hay gente que ha sido abandonada por la sociedad, donde hay personas que quizás por la misma condición de vida, el pecado separa al hombre de la familia en sí. Ahora Cristo, cuando Cristo transitaba por aquella aldea, primeramente yo quiero que ustedes vean la palabra, me llama la atención que no fue Cristo que se interesó en ellos. Quizás los vio, quizás sabía que ellos estaban ahí, pero estos leprosos, que tampoco la Biblia nos explica cómo ellos supieron quién era Jesucristo, probablemente por la multitud de gente que le seguía a Jesucristo, algunos de ellos preguntó: ¿quién es Él? Y le dijeron: quizás Él es un hombre que sana, que hace milagros, su profeta. Y dice la Biblia que ellos comenzaron a exclamar y a pedir misericordia, porque no les quedaba de otra manera hacerlo, porque ellos no podían ir y tocar a Jesucristo, porque las mismas masas se lo iban a impedir. Ahora, cuando ellos comienzan a clamar misericordia y comienzan a pedirle al Señor: Maestro, ten misericordia de nosotros, dice, cuando Él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, dice, fueron limpiados. Primer punto, es una de las pocas veces donde no hay una sanidad instantánea, donde hay una palabra de Dios y producto de la obediencia en que ellos entran a caminar hacia la dirección que les dice, ellos son sanados. Hay una sanidad que podemos llamar una sanidad progresiva, que no es instantánea en el momento. No sabemos cuánto rato avanzaron. La ley decía que cuando un enfermo de leproso era sanado súbitamente, los que tenían el poder de declararlo sanado eran los sacerdotes. Por lo tanto, lo que Jesús estaba haciendo aquí era acomodándose a la ley, haciendo lo que la ley
le decía que tenía que hacer. Vayan a los sacerdotes y preséntense. Era una palabra que era de esperanza, porque si una persona era enviado ya enfermo a un sacerdote, era porque la palabra decía que ellos iban a llegar al sacerdote sano. Por lo tanto, era una palabra. Como muchos de ustedes quizás en algún momento han recibido una palabra, y esa palabra en el tiempo se ha de cumplir. Quizás no es en el momento que Jesús lo dice, pero caminando en esa obediencia a esa palabra, Cristo va a hacer algo. Yo quiero decirles que cuando ellos iban caminando, dice la Biblia que ellos se percatan de que habían sido sanados, que habían sido limpiados. Ahora la orden de Jesucristo era: vayan y preséntense a los sacerdotes. Y a mí me llama la atención que un hombre de los 10 no quiso ir donde los sacerdotes, sino quiso volver donde Jesucristo. Y aquí, hermanos, en este pasaje hay una separación drástica de los 9 que siguieron caminando rumbo a la ley de Moisés y uno que se vuelve a la gracia de Jesucristo. Nosotros vivíamos por gracia, somos salvos por gracia. La Biblia dice que no somos salvos por obras de la ley. Hermanos, una necesidad puntual en la vida no tiene color de piel. Las necesidades, hermanos, son las que menos discriminan. Una enfermedad le puede llegar a un rico, a un pobre, a un sabio, a un ignorante. Una enfermedad, una necesidad puntual le puede llegar a quien sea. Y cuando las personas están en necesidad, esa necesidad los une. ¿Me explico? Cuando tembló el año 2010, 27 de febrero, yo vivo en zona costera, estuve muy cerca del epicentro. 8.5 fue el sismo ahí en que se movió la tierra. Gente que nunca se saludaba corrieron juntos a un monte, y en el monte comenzaron a conversar acerca si iría o no a salir el mar. Esa necesidad los unió, les sacó todas las separaciones que ellos tenían de apellido, de raza social, y ahí arriba conversaron porque tenían una necesidad en común. Las necesidades generalmente hacen que las personas se unan, pero a veces las religiones hacen que la gente se separe. Y aquí van los 9 hacia el destino de una religión y uno que decide volver hacia otro lado. Ahora, ¿cuánta gente camina en este mundo sabiendo que hay un Dios, que hay un Cristo, y lo conoce simplemente religiosamente? Lo conoce en base a lo que la iglesia hace. Nuestra iglesia hace esto, nuestra iglesia hace aquello. Y a veces terminamos hablando más de la iglesia que de Cristo. A veces cuando invitamos a alguien a una iglesia le decimos: ven, porque mi iglesia es así, porque mi pastor es así. Y hablamos de la iglesia, pero no hablamos de Cristo. Hay que volver al mensaje genuino que es Cristo. Cristo es el que salva. Nosotros los hombres somos un canal, un medio por donde Dios puede muchas veces bendecir a alguien. Pero los que hablamos la palabra del Señor tenemos que seguir hablando de Cristo. Ahora, esto no quita que nosotros estemos bajo sujeción a algo o a alguien. Pero yo quiero hablar acerca de este hombre que volvió. Yo no sé si ellos conversaron, yo no sé si él le dijo: miren, volvamos al Señor, volvamos a Cristo, a este que nos sanó. Pero la Biblia dice que cuando él volvió, no volvió de la forma en que lo conoció la primera vez, cuando él gritaba: ten misericordia, maestro. Sino que la Biblia dice que él volvió con otra actitud. Dice que él volvió alabando, glorificando a Dios y dándole gracias. Hermanos, cuando este hombre vuelve, ya no vuelve mirando al sanador, a el profeta que pasaba ahí y sanaba gente. Cuando él vuelve con la revelación en su corazón de que aquel que lo había sanado era igual a Dios. Y viene, dice, alabando, glorificando a Dios, y se postró en tierra, ahí adorando al Señor seguramente. Hizo un escándalo mayúsculo. No, yo no sé si usted, hermano, se podría con esa libertad en esta costanera hermosa, en un día de verano donde hay muchos turistas,
Yo no sé si usted se pondría a gritar gloria a Dios estando solo, alabando al Señor con una libertad. Muchas veces nosotros tenemos una libertad que es una libertad de cuatro paredes. A veces cuando estamos en la iglesia alabamos al Señor con una libertad y llamamos a eso libertad. Pero cuando tenemos nosotros una relación con Dios, hermanos, no va a implicar el lugar donde nosotros estemos. Ahora, este hombre entendió que tenía que volver a Cristo, pero yo quiero llamar la atención en esto, que él desobedeció lo que Cristo le dijo. Cristo le dijo, vaya y preséntate al sacerdote. Pero este hombre, viéndose sanado, vuelve. Y está, dicho de algún modo, desobedeciendo. Pero lo que Cristo había hecho es dar una orden de acuerdo a la ley. Pero nosotros sabemos, hermano, que la gracia es mayor que la ley. Y cuando este hombre vuelve a Cristo, está volviendo, no está desobedeciendo a Cristo en sí, está desobedeciendo la ley y volviéndose a aquel que es el autor, Cristo al Señor. ¿Cuántos de los que están aquí hoy día necesitan volver con el Señor? Quizás hoy día en este lugar aquí hay una persona que durante mucho tiempo ha tenido una relación con Dios simplemente en el sentido religioso, en el sentido ritualista, en el sentido de lo que es la forma de una iglesia. ¿Cuánta gente busca a Dios simplemente, hermano, porque tiene o quiere que Dios le solucione una necesidad puntual? ¿Cuántos chicos aquí? Yo en la iglesia hay muchos jóvenes acá. Y generalmente y ven muchas señoritas acá. Y generalmente cuando un filisteo se enamora de una hija del Señor, no tendrá problema en ir a congregarse el día domingo. Él no va por el Señor, va por esa cosa. Y cantará y alabará al Señor. Y mucha gente busca a Dios cuando tiene una necesidad sentimental, una necesidad económica, lo busca a Dios. Yo llevo muchos años de pastor y estoy hablando de cosas que he visto en mi ministerio y en otros. Seguramente que al pastor Moisés le ha pasado lo mismo. Mucha gente llega buscando en la iglesia que Dios le solucione un problema puntual. Y cuando Cristo se lo soluciona, como dijo alguien una vez, buenas noches los pastores. No nos acordamos ni del nombre del pastor, ni la calle de la iglesia. Se nos olvidó todo. Pero cuando una persona entiende que quizás esa necesidad simplemente fue el medio que Dios usó para algo mayor. Este hombre, cuando se relacionó la primera vez con Cristo, se relacionó a través de la necesidad. Pero la segunda vez que él se relaciona con Cristo, lo hace a través de la alabanza y lo hace a través de la gratitud. Y eso marcó la diferencia entre él y los otros 9. Me parece, por las palabras de Cristo, que los otros 9 no eran samaritanos sino judíos. Cristo le dice, ¿y los otros 9 dónde están? Porque tuvo que venir este extranjero. Una vez yo leí este pasaje, cuando lo leí por primera vez, yo estaba hace muy poco convertido al Señor, entregado a Cristo, y yo dije que ojalá nunca suceda que venga alguien que no conoce al Señor como yo y haga lo que yo debería hacer por él, que es ser un hombre agradecido. Ahora, Dios no es que haga acepción de personas, porque Cristo quería que vengan los judíos y los samaritanos donde él. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que el judío tenía un conocimiento mucho más avanzado en cuanto a la relación con Dios que un samaritano. Porque un día Cristo se encontró con una samaritana y le dijo, vosotros adoráis lo que no sabéis. En cambio, un judío entendía el sistema, tenía un sistema de adoración. Y a veces, hermano, cuando viene alguien y nos rompe nuestro sistema, a veces nos ponemos medio nerviosos. Hoy día la hermana Sandra nos rompió nuestro sistema y nos hizo orar de rodillas. Nos agarró y nos rompió el sistema. Y muchos quizás dijeron, bueno, lo vamos a hacer para fotos. Pero cuando viene alguien y te rompe el sistema, ¿saben? Cristo es especialista en romper sistemas. Cuando Cristo quiere hacer algo, Él no preguntará cómo hacer el sistema. Porque la iglesia está para acogerse al sistema de Dios, no Dios al sistema de una iglesia. Ahora, Cristo es respetuoso de los sistemas, pero Él tiene el señorío de romper sistemas si Él quiere. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, cuando un hombre viene a Cristo, no puede venir condicionando su venida.
Porque yo también he visto esto en el Evangelio, que mucha gente dice, yo voy a comenzar a asistir, pastor, pero, y comienzan con una lista de situaciones, de que esto voy a hacer y esto no voy a hacer. Normalmente